Es el turno de unas viejas amigas nuestras que ya hemos utilizado, las matrices de correlación. Una matriz de correlación se utiliza para investigar la dependencia entre múltiples variables a la vez. El resultado de la tabla contiene los coeficientes de correlación entre cada una de las variables que conforman el data frame. En particular, representar la matriz de correlación nos ayuda a entender la relación que pueda existir entre diferentes de esas variables y a veces nos da buena información acerca de qué variables hay que seleccionar o bien cuáles se pueden eliminar porque se trata de hechos redundantes utilizando alguna de las técnicas de reducción de datos que os he enseñado antes de hacer un análisis posterior. Entonces vamos a utilizar de nuevo la librería library ggplot2 para representar las matrices de correlación y el paquete que ya lo hemos usado corplot con dos R's, corplot, correlation plot, para pintar las matrices de correlación. Voy a usar de nuevo el paquete, el dataset de mtcars, ¿vale? Simplemente haciendo un read.csv, un nivel más arriba dentro de data, del tema 7, mtcars, que lo vea yo aquí. Perfecto. Y lo que voy a hacer es generar la matriz de correlación solo para las variables numéricas. Y es que la matriz de correlación para categorías no tiene mucho sentido, tiene más sentido para lo que son variables numéricas. Para ello vamos a usar la función core de correlation, que viene en el paquete básico, el paquete stats, que nos va a crear o nos va a calcular, mejor dicho, los coeficientes de correlación para cada par de columnas. Existen diferentes métodos para calcular la correlación, el método de Pearson, el método de Spearman o el método de Kendall, entre otros. Y se los podéis asignar en cualquier caso como parámetro, method, a la función de correlación. Yo en este caso, como soy muy clasista, voy a quedarme con el que conozco y el que más utilizo, que es el método de correlación de Pearson, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí mtcars.core y voy a usar la función correlación core al dataset original de mtcars y voy a indicar como método method el de Pearson, ¿de acuerdo? Los otros, si os digo, si los queréis estudiar un poquito, Spearman, ¿de acuerdo? Spearman y Kendall, ¿de acuerdo? Son los otros que se pueden utilizar para funciones de correlación. A ver, primer error, X debe ser numérico. Claro, y es que de estas debe haber alguna que no es numérica. Mira que lo he dicho, ¿eh? GATMTCars y no la he eliminado. ¿Cuál no es numérica, JB? El nombre del coche, ¿vale? Salvo el nombre del coche, que es un string, el resto son todo números. Por tanto, lo que voy a hacer, mtcars $x igual a null, me cargo la columna del nombre del coche y matriz de correlación para adelante. ¿De acuerdo? Listo. Perfecto. Lo siguiente que podríamos hacer es imprimir esa matriz de correlación. Eso sí, la voy a redondear a 2 dígitos porque si no, aquí me habrá sacado 6 dígitos por cada cruce de variables, entonces se me va a llenar la consola de basura, básicamente. Entonces voy a hacer aquí un round de mtcars.core y redondeado a digits igual a 2, solo 2 dígitos decimales. Perfecto, entonces aquí tenéis perfectamente la matriz de correlaciones. De hecho, voy a hacerla así un poco más grande, así os cabe. Uy, pues no, aún no me cabe, vaya por Dios. Es que quería que os cupiera toda. Así, ahora sí, ¿no? Perfecto. Entonces, fijaros, la matriz de correlación, ahí la tenéis. Fijaros como todas las variables de la diagonal, creo que os lo dije alguna que otra vez, siempre están 100% correlacionadas, tienen factor de correlación a 1 porque es que son exactamente la misma. Y el resto pueden tener correlación positiva hasta un máximo de 1 o correlación negativa hasta un mínimo de -1. El valor intermedio sería 0. La correlación cuanto más grande, más positiva, más cercana a 1 es, o más negativa, más cercana a -1 es, mayor es la relación entre las variables, o bien directamente proporcional en el caso de ser positiva, o bien inversamente proporcional en el caso de ser negativa, cuando crece uno, decrece otro. Una correlación bajita, en torno a 0, indica que esas dos variables pues ni fu ni fa, la una no tiene nada que ver con la otra. Por ejemplo, a ver así bote pronto que en la matriz encontremos un valor pequeñito, aquí hay un 0,06. Este 0,06 indicaría que la variable AM con la variable de número de carburador no tiene nada que ver, ¿vale? No se parecen en nada. Evidentemente las de la diagonal son 1 y las que sean cercanas a 0,70, 0,80, 0,90, cuanto mayor, pues mejor. Por ejemplo, fijaros que la cilindrada
está súper relacionada de forma negativa con el consumo, millas por galeón, al igual que el factor DISP este de aquí, o la potencia, ¿de acuerdo? Pero claro, el analista, si tuviera que echarle un vistazo a todos los números de esta matriz, pues con un ojo lee, con el otro repasa, casi casi, ¿no? Porque es que aquí hay muchos números y fijaros que tampoco tengo tantas variables, solo tengo unas 10 o 12, ¿de acuerdo? Entonces, como hacer esto no sería medianamente útil, para ello existe precisamente la opción de representar una correlation plot, core plot, pasándole como parámetro la propia matriz de correlaciones mtcars.core. Y fijaros aquí en el lateral es mucho más bonita y tiene mucho más sentido, ¿de acuerdo? Ya os digo, esta ya había aparecido en una clase anterior. Cuanto más grande la bola, mayor es la correlación y el color indica la correlación positiva para los azules y negativa para los rojos, donde los que casi son imperceptibles, pues nos indica que con mucha probabilidad no están correlacionados, ¿de acuerdo? Entonces este primer gráfico es muy útil para establecer relaciones. La intensidad y el tamaño de la bola son proporcionales al factor de correlación. También podéis pintar una matriz de correlación donde en lugar de circulitos tengáis cuadrados y la tengáis de modo que solo se represente con el color. Suele ser interesante a veces utilizarlo en el siguiente modo. Vamos a hacer aquí una correlation plot de mtcars.core, igual que antes, pero vamos a utilizar method igual a shade, ¿de acuerdo? Method igual a shade, shade.call igual a na y tl.call igual a black y tl.start, srt, perdón, igual a 45, ¿vale? En este caso nos va a hacer una matriz de correlación, ahora lo veréis, perfecto, donde los colores esta vez son cuadrados, bueno, las formas son cuadrados, method igual a shade nos proporciona los valores, las formas cuadradas, etiquetas de color negro, ¿de acuerdo? Y rotados 45 grados, lo veis que está rotada 45 grados respecto al eje vertical, así como si estuviera saliendo disparado para arriba, ¿vale? Esto es lo que hace el tl.start igual a 45, nos lo representa así, lo cual es muy útil si es muy grande, porque si nos lo pone en vertical, siempre ocupa más espacio que un poco torcido, un poco enapaisado, ¿de acuerdo? Entonces, no está de más conocer estos parámetros para incorporar funciones adicionales. También deciros que la función de coreplot tiene bastantes parámetros que podéis seleccionar. En particular, podéis crear una paleta de colores un poco más ligera que esta de aquí. Esta, fijaros que llega a unos colores que son muy oscuros, llegan a ser muy saturados. Podéis crear unos que no lo sean tanto. Y incluso podéis añadir el texto encima de cada uno de los cuadrados que incorpore el valor de la correlación, ¿de acuerdo? Se puede añadir e incluso ordenar las variables que aquí simplemente aparecen en el mismo orden que en el dataset, ordenar con la opción de que os queden los ítems más correlacionados más cerca, es decir, los valores más azules todos aglutinados en una matriz de toda de color azul y todos los rojos también por su lado. Ahora vais a ver, queda muy chulo el efecto, ¿vale? Queda muy chulo y además es muy interesante porque resume muy bien la información. Entonces voy a hacerlo, creo que lo haré en dos fases. Sí, voy a definir primero una paleta de colores más suave que esta. Simplemente voy a utilizar la función color ramp palette, color ramp palette, que me permite especificar aquí un array de colores. Voy a coger estos mismos colores que hay aquí, pero en la versión con un alfa reducido, en lugar de ser tan saturados, un poco más suaves. Entonces vamos a colocar aquí hashtag, por ejemplo, el color BB4444, así. El siguiente que tengo aquí apuntado es EE9988, ¿de acuerdo? Esto con que os pilléis cualquier paleta de colores de internet os vale, ¿vale? FFFFF, ¿vale? Luego tendremos 77AADD y por último tendremos 47, tenía, no, 4477AA,
¿De acuerdo? Entonces, esta paleta de colores será mucho más suave que esta, ahora lo veréis, a la hora de percibir los valores que escriba dentro se verán mucho mejor. Y entonces con esta paleta de colores, fijaros que la central utilizo la mezcla de todos los colores, es decir, blanco 100%, blanco puro, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, básicamente estos van tirando a rojo, fijaros que la cantidad de rojo es la más presente de todas, y para los positivos la más presente es la última, la azul, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis la paleta de colores y vamos a ver cómo me ha quedado. Vamos a hacer un core plot del propio dataset, mtcar.core para la matriz de correlación. Voy a utilizar el método sombreado, method igual a shade, para pintar el fondo de los cuadraditos. Shade.col igual a na, como antes. tl.color igual a black, para que me ponga las etiquetas de color negro. ¿Qué más? ¿Qué más? tl.start, srt igual a 45. sRotate, es que os digo start, es la rotación del factor, ¿de acuerdo? 45 grados de rotación. Col igual a col 200, ¿vale? Este propio col que he creado antes, 200, escalado a 200 valores. ¿Por qué? Porque yo aquí he incorporado 5 y como tengo que cubrir todo un espectro desde -1 hasta 1, pues expando esos colores necesariamente. Podemos añadir los coeficientes, ya os lo he dicho antes, add.coefficients, no, todo junto, add.coef, ahí, .col igual a black, para que me los ponga de color negro dentro del cuadradito, add color label igual a no, y que me los ordene, os he dicho, order igual a o e, para ordenarlos según el valor de la matriz de correlaciones. Vamos a ver si lo he puesto todo bien o la he liado parda en alguna. No, ahí está. ¿Vale? Ahí está. Fijaros, vamos a hacerlo más grande. Fijaros qué chulos. Para empezar, fijaros que la correlación negativa siempre aparece tachada, ¿vale? Muy interesante para ya ver directamente las correlaciones. Fijaros lo que os he dicho, que os junta las variables que están más relacionadas, aquí de color azul entre ellas, y aquí tenéis otro. Entonces así el analista a bote pronto puede decir, hostia, las variables WT, DISP, fill, HP y carburador están muy relacionadas entre sí, forman aquí una componente muy importante de correlación positiva, ¿de acuerdo? Aquí la veis. El resto de variables también están relacionadas en menor medida, porque fijaros que la tonalidad esta de color azul es menos azul que esta que tenéis aquí. Si bien hay alguna que está bien unida, GEAR y AM están bastante correlacionadas. Y luego tenemos correlaciones negativas entre unas y otras, es decir, a mayor cilindrada menos marchas o cosas de este estilo, ¿de acuerdo? O el consumo es inversamente proporcional a la cilindrada y demás, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que es muy interesante. Problema que os podéis encontrar si salen NAs en la matriz de correlación. Bueno, normalmente podríais utilizar el parámetro useCompleteObservations o usePairwiseCompleteObservations justo antes de hacer el plot y así poder trabajar o tener en cuenta las diferentes opciones de gestionar los NAs dentro de la matriz de correlación. ¿De acuerdo? Y por último, deciros que hay algunos parámetros que los podéis tener en cuenta. Vamos a ver alguno de ellos. Type igual a lower solo os pinta una parte de la matriz de correlación, ya os dije que era simétrica. Entonces, lower os pinta la de abajo y upper os pinta la de arriba. ¿Vale? Luego también está la opción de diagonal igual a false, que básicamente os omite la diagonal. Ya sabéis que en la diagonal hay unos, entonces ¿para qué puñetas queréis ahí la diagonal? Nada, la borramos y listo, ¿de acuerdo? Entonces diag igual a false os borraría la diagonal. Luego podéis poner add shade. Esta también es chula. Add, en minúscula creo que era. Sí, add shade igual a all. Y entonces os añade ya lo diré, las correlaciones en la dirección,
Vale, os añade líneas en dirección a la correlación, es decir, hacia arriba en caso de que sean positivas y hacia abajo en caso de que sean negativas. En este caso, fijaros que yo os había puesto, a ver dónde lo había puesto. ¿No os lo había puesto? Uy, pues no sé por qué me ha puesto aquí las barras en negativo, ahora que lo veo. Uy, no se lo había dicho, anda. Me lo habrá puesto de regalo. En general, si queréis las direcciones de sombreado o la tendencia, podéis añadirlo o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Vale, sí, ahora lo veo aquí. He puesto shade call, es shade call, ¿vale? Shade call, ¿de acuerdo? Si ponéis shade call, color de sombreado o de la tendencia, igual a NA, no os pone las líneas. Yo es que había escrito un typo, ¿vale? Lo había escrito mal, entonces podéis alternar entre shade call igual a NA o el color o la forma, si la queréis, para tendencias tanto positivas como negativas. Entonces, con rayas hacia arriba indicará tendencia o correlación positiva y negativa en otro caso. Luego también podéis utilizar method. Aquí he puesto shade, pero también podéis poner method igual a circle, que ya lo conocéis de antes. También podéis poner elipse. Podéis poner pie, tarta, ¿vale? Muy chulo. Podéis poner, me falta uno y no sé cuál es. Creo que color, que es el estándar, exacto, el del cuadrado, y luego tenéis square, que os pinta un cuadrado en lugar de un círculo del tamaño pertinente. Entonces tened en cuenta las diferentes formas, ¿de acuerdo? Por último, el orden, que aquí os he puesto el orden de Angular Ordered Eigenvectors, podéis ordenarlo por la propia correlación, podréis ordenarlo por First Principal Component, FPC, en cuyo caso os hace una ordenación diferente, o podéis ordenar también, había uno más, HClust, ¿vale? Por clustering jerárquico, y entonces se ordena tal cual quedaría ordenado en un clustering, ¿de acuerdo? Entonces, lo más normal es el primero que os he enseñado, el AOE, ¿vale? Angular Ordered Engine Vectors, donde básicamente se crean como si fuera un ACP y se ordenan las variables de las más correlacionadas entre ellas hasta las menos. Entonces, fijaros que aquí en este caso nos queda bastante bien segmentada la información y podemos ver qué variables realmente están relacionadas con otras y cuáles no lo están, ¿de acuerdo? Por último, en el caso de que queráis visualizar con la librería ggplot una matriz de correlación, deciros que también tenéis la opción de utilizar Geometry Tile y Geometry Raster como geometrías básicas de representación de, de matrices de correlación. Entonces, para haceros un ejemplo, imaginad que voy a utilizar un paquete que no sé si lo he usado nunca, es el Reshape 2, ¿vale? Si no lo tenéis instalado, instaladlo. El Reshape 2 para fundir, mezclar la matriz de correlación y luego utilizar el Geometry Tile para representar con el paquete ggplot2 la propia matriz de correlación, ¿de acuerdo? En caso de que tengáis mucha información, podéis utilizar en lugar de Geometry Tile, Geometry Raster, que se encarga de simplificar los datos antes de representarlos. Entonces, vamos a hacer aquí melted, espera, ¿cómo se llamaba el dataset? mtcars.melted. De hecho, los vamos a fundir, se llama así, melt, fundir los datos para hacer la matriz de correlación, mtcars.core, ¿vale? Fundimos la propia matriz de correlación. En este caso, pues lo único que tenemos es, espera, head de mtcars.melted. Tenemos una versión simplificada de la misma, fijaros, varianza 1, varianza 2 y valor, ¿de acuerdo? Mientras que antes, no sé si os lo había enseñado la forma que tenía la matriz de correlación, lo podemos hacer, es en forma de matriz. Entonces, al fundir una matriz, lo que se hace es transformarlo en un data frame donde cada entrada, fila-columna, pasan a ser dos entradas fila y la tercera columna representa el valor del mismo. Entonces, es requisito indispensable que la tengáis fundida, la tengáis puesta en formato de 3 columnas a la matriz de correlación para poder utilizar la función ggplot para representar
los datos, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es la versión fundida de las variables de correlación y ahora sí, ggplot podéis representar con los datos de mtcars.melted fundidos, indicando, por ejemplo, que en la x irá la variable varianza 1, en la y irá la que se llama varianza 2, var 2, perfecto, y que el relleno de la matriz fill será la tercera columna, que es value del dataset, ¿vale? Value. Perfecto. Y si queremos incorporar algo más, sí, en principio con hacer esto tenemos el dataset, fijaros, pero nos falta como siempre el relleno. Y es que el ggplot simplemente nos sirve para suministrar los datos y definir la parrilla de dibujo, ¿vale? Variables en el eje X, variables en el eje Y, pero me falta pintar el relleno. Para pintar el relleno le sumo geometry barra baja tile, ¿vale? Geometry tile, de hecho os voy a hacer aquí un intro y lo tendréis todo más visible. Geometry tile para incorporar la zona visual, la zona de color. Entonces ahí lo tenéis, ¿vale? La matriz de correlaciones, matriz de covarianzas, representada en este caso con el paquete ggplot2 y fijaros que el resultado es similar. Si bien por defecto este gráfico no es que sea visualmente muy atractivo, vamos a ver funciones avanzadas para crear matrices de correlación a través de un gráfico un poco diferente pero a la vez entretenido, que es precisamente el mapa de calor.